En este material vamos a presentar algunos ejemplos para la medición del calor. Resolveremos unos ejemplos sencillos en donde abordaremos diversos casos que involucran el tema de la medición del calor. En este primer problema, que dice ¿cuánto calor es necesario para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 a 100 grados Celsius? Lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestra información. Sabemos que estamos hablando de mercurio, son 200 gramos cuya temperatura inicial son 20 grados Celsius y una temperatura final de 100 grados Celsius. De la tabla de calores específicos encontramos el calor específico para el mercurio son 150 joules sobre de kilogramo por grado Celsius. La pregunta que nos hacen en este problema es ¿cuánto calor es necesario? ¿De acuerdo? Partiendo de la fórmula del calor específico, vamos a hacer un despeje. Vamos a despejar el calor, pasando a la variación de temperatura y la masa, multiplicando al otro lado de la ecuación, junto al calor específico. Al estar dividiendo al calor, pasarían del otro lado, multiplicando. Entonces nuestra ecuación queda como la podemos observar en la pantalla. En esta ecuación vamos a sustituir nuestros datos. Los 200 gramos de mercurio que escritos en unidades del sistema internacional, es decir, en kilogramos, serían 0.20 kilogramos. Por el calor específico, por la variación de temperatura. Temperatura inicial 100 grados Celsius, temperatura final 20 grados Celsius. Hacemos las operaciones con la calculadora y el resultado será 2200 joules. ¿Qué sucede con las unidades? Kilogramo se va con el kilogramo. La diferencia de estas dos temperaturas serán grados Celsius, se van con grados Celsius. Finalmente entonces el calor que nosotros estábamos buscando, ¿qué será necesario para producir este cambio de temperatura en 200 gramos de mercurio? Serán 2200 joules. En este segundo problema, tenemos que una barra de hierro de 3 kilogramos se introduce en un horno y absorbe 500 kilojoules de energía. Si su temperatura inicial era de 18 grados Celsius, mucho cuidado, cuando decimos era de, estamos indicando una temperatura en nuestro termómetro, ¿de acuerdo? Esto en un problema que vamos a ver más adelante va a ser muy importante para identificar cuándo estamos hablando de una temperatura y cuándo estamos hablando de una variación de temperatura. La pregunta que se nos plantea en este problema dice, ¿cuál será la temperatura final de la barra de hierro? Los datos. Vamos a organizar primero la información que nos está proporcionando este enunciado. Sabemos que tenemos una barra de hierro. Son 3 kilogramos de hierro con una temperatura inicial de 18 grados Celsius, que absorbe 500 kilojoules de energía. El hierro tiene un calor específico que es de 470 joules sobre de kilogramo por grado Celsius. La pregunta entonces dice, ¿cuál es la temperatura final del hierro? Observamos que solamente en este problema tenemos una sola temperatura, ¿de acuerdo? Pero no porque solamente tenga una sola temperatura, siempre vas a tener que encontrar ya sea la temperatura final o la temperatura inicial. Debes de darte cuenta esa temperatura que te están dando, si es una temperatura inicial o final, o bien pudiera ser una variación de temperatura. En este caso se trata de una temperatura inicial. Partiendo del concepto de el calor específico, tenemos nuestra ecuación del calor específico en donde nosotros vamos a despejar el calor. Calor es igual a la masa por calor específico por la variación de temperatura. Un despeje que ya hicimos en el problema anterior. Ahora bien, vamos a sustituir nuestros datos en la fórmula anterior, ¿de acuerdo? Sin olvidar que 500 kilojoules, al quitar el prefijo kilo del sistema internacional, vamos a tener entonces 500.000 joules. Ahora sí, sustituimos los datos en la ecuación, cada dato en su lugar correspondiente. 500.000 joules
que es igual a 3 kilogramos, que es la masa, por el calor específico, que son 470 joules sobre de kilogramo por grado Celsius, por la variación de temperatura, que sería la temperatura final, que no conocemos, menos una temperatura inicial de 18 grados Celsius. Quitamos los paréntesis y hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos lo siguiente: 500.000 joules. Después de multiplicar 3 kilogramos por 470 por la temperatura final, obtenemos 1410 joules sobre de grados Celsius, que multiplica la temperatura final. Después de multiplicar 3 kilogramos por 470 por menos 18 grados Celsius, obtenemos menos 25.380 joules. Transponemos los términos, es decir, vamos a tratar de dejar la temperatura final en un solo lado de la ecuación para que podamos hacer ahí el despeje de esa temperatura que nosotros estamos buscando. Entonces esos menos 25.380 joules al pasar al otro miembro van a pasar sumando a 500.000 joules. Quedando del otro lado 1410 joules sobre de grado Celsius, que multiplica la temperatura final. Y de esta última expresión ya podemos hacer el despeje de la temperatura final. El 1410 que multiplica la temperatura final va a pasar dividiendo al segundo miembro de la ecuación, quedando lo siguiente: 525.380 joules, que es el resultado de la suma de 500.000 más 25.380 joules, dividido entre de 1410 joules sobre de grado Celsius. El resultado, es decir, la temperatura final, es de 372.61 grados Celsius. Formalizamos nuestro resultado y lo escribimos en la columna correspondiente. Es por esto que la temperatura final de la barra de hierro es de 372.61 grados Celsius. En este tercer problema dice: se aplican 600 kilojoules de calor a 5 kilogramos de una sustancia, causando que su temperatura se eleve en 80 grados Celsius. La pregunta es: ¿cuál es el calor específico de la sustancia? En este problema tengo que hacerte mención a un punto muy importante, ya que puede entenderse, puede darse a malas interpretaciones. Aquí donde dice que la temperatura se va a elevar en 80 grados Celsius, esta palabra en es muy importante, porque nos está indicando que esos 80 grados Celsius es una variación de temperatura. Observamos que no nos están dando dos temperaturas, ¿de acuerdo? Pero por esa palabra que dice que se eleva en 80 grados Celsius, debemos de entender gramaticalmente que la variación de temperatura es de 80 grados Celsius. No se trata de una temperatura, ¿de acuerdo? Vamos a organizar nuestros datos entonces. La sustancia es desconocida. Sabemos que son 5 kilogramos de esa sustancia, que la variación de temperatura es de 80 grados Celsius, que la cantidad de energía que absorbe esa cierta sustancia es de 600 kilojoules. 600 kilojoules sabemos que equivale a 600.000 joules. El calor específico de esta sustancia es lo que nosotros vamos a buscar, ¿de acuerdo? Partimos de la misma ecuación, la fórmula del calor específico, donde no tenemos que hacer ningún despeje. Vamos a utilizar directamente esta fórmula porque se nos está pidiendo que encontremos el calor específico de esa sustancia. Así que sustituimos el calor, que son 600.000 joules, la variación de temperatura, que son 80 grados Celsius, y la cantidad de esa sustancia, que son 5 kilogramos. Después de hacer las operaciones con nuestra calculadora, encontramos que el calor específico de esta sustancia es de 1500 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Por lo tanto, para formalizar nuestro resultado, lo escribimos en la columna correspondiente. El calor específico buscado, 1500 joules por cada kilogramo, que incrementa una unidad de grado Celsius su temperatura.
En este cuarto problema vamos a calcular la masa de una muestra de cobre que requiere de 900 calorías para elevar su temperatura de 50 grados Celsius a 110 grados Celsius. Como se ha hecho en los problemas anteriores, lo primero que tenemos que hacer es organizar la información que nos proporciona el enunciado. Sabemos que tenemos una muestra de cobre. Sabemos que esa muestra de cobre se encuentra a 50 grados Celsius inicialmente, con una temperatura final de 110 grados Celsius. La cantidad de calor que absorbe esta muestra de cobre es de 900 calorías. El cobre tiene un calor específico, el cual de la tabla de calores específicos encontramos que es 0.093 calorías sobre de gramo por grado Celsius. Entonces, la pregunta que se nos plantea en este enunciado es ¿cuál es la masa de cobre? ¿De acuerdo? Partimos de la fórmula del calor específico en donde nosotros vamos a despejar el calor. Una fórmula, un despeje que ya has hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Vamos a sustituir nuestros datos, pero antes de hacer la sustitución vamos a tener que hacer un despeje adicional. El calor específico y la variación de temperatura que está multiplicando a la masa pasarán del otro lado donde se encuentra el calor dividiendo, quedando la fórmula como vemos a continuación. Masa es igual al calor sobre el calor específico por la variación de temperatura. Ahora sí, ya podemos sustituir nuestros datos en esta ecuación. La masa entonces será igual, haciendo la sustitución serán 900 calorías, que es el calor, 0.093 calorías sobre de grado Celsius, que es el calor específico, por 60 grados Celsius, que es la variación de temperatura. Después de hacer las operaciones con nuestra calculadora, encontramos que la cantidad de masa de cobre que se requiere es de 161.29 gramos. No nos debe de causar ninguna extrañeza que hayamos utilizado el calor específico en estas unidades. Vuelvo a repetirte, se pueden utilizar tanto en calorías, gramos, grados Celsius, como en joules, kilogramo o grados Celsius. Es indistinto, el resultado siempre será el mismo. Lo único que debes de tener mucho cuidado es que al utilizar un determinado valor del calor específico o bien el otro determinado valor del calor específico, debes de verificar que exista consistencia en las unidades al momento de hacer la sustitución de tus datos. ¿De acuerdo? Entonces, para formalizar nuestro resultado, decimos que la masa de cobre es de 161.29 gramos. En este último problema, una pieza de 500 gramos de plata se calienta hasta elevar su temperatura a 150 grados Celsius. Mucho cuidado con esta palabrita cuando dice su temperatura a. Esta palabrita tan sencilla nos está dando la diferencia cuando hablamos de una temperatura y cuando hablamos de una diferencia de temperatura. Recuerden que en un problema anterior, en lugar de a estaba en, y cuando está en, lo que se tiene como temperatura es una variación de temperatura. Aquí nos están diciendo que eleva su temperatura a 150 grados Celsius. Quiere decir que la temperatura final es de 150 grados Celsius. Siguiendo con la lectura del enunciado, dice, calcula su temperatura inicial si absorbió 3500 calorías en ese proceso. Espero que no tengas dudas al momento de identificar cuándo se trata de una variación de temperatura y cuándo se trata de una temperatura. ¿De acuerdo? Organizamos nuestra información, sabemos que tenemos una cierta sustancia que es la plata, son 500 gramos de esta sustancia, una temperatura final de 150 grados Celsius, que la plata absorbe 3500 calorías, su calor específico en la tabla correspondiente es de 0.056 calorías sobre de gramo por grado Celsius. La pregunta dice cuál es la temperatura inicial de la plata. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar la misma ecuación que hemos utilizado en todos estos problemas. Es la fórmula del calor específico, de donde nosotros vamos a despejar el calor.
¿De acuerdo? A partir de esta fórmula todavía tenemos que hacer un despeje adicional, pero primero vamos a sustituir los datos que tenemos en este enunciado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestra ecuación, sustituimos los datos y tenemos lo siguiente. ¿De acuerdo? 3.500 calorías, que es igual a 500 gramos, que es la masa, por el calor específico, 0.056 calorías sobre de gramo por grado Celsius, por una variación de temperatura final de 150 grados Celsius menos una temperatura inicial. Esta es nuestra incógnita, ¿de acuerdo? Nuestra temperatura inicial. Después de que quitemos los paréntesis y de multiplicar las cantidades indicadas, obtenemos lo siguiente: 3.500 calorías, que es igual a 4.200 calorías. ¿De dónde salen 4.200 calorías? De multiplicar 500 gramos por 0.056 calorías sobre de gramo por grado Celsius por 150 grados Celsius. Menos 28 calorías. ¿De dónde sale menos 28? De multiplicar 500 gramos por 0.056 por menos mi temperatura inicial. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Ahora vamos a transponer términos. Y esas 4.200 calorías que se encuentran en el segundo miembro están sumando y lo vamos a pasar al primer miembro, donde va a pasar restando. 3.500 calorías menos 4.200 calorías equivale a menos 28 calorías sobre de grado Celsius, que multiplica a nuestra temperatura inicial. Y a partir de esta última expresión ya vamos a poder hacer el despeje de nuestra temperatura inicial. Lo que acompaña la temperatura inicial, ya que lo está multiplicando, lo pasaremos del otro lado de la ecuación dividiendo. Por eso queda nuestra expresión, como podemos ver a continuación. 3.500 calorías menos 4.200 calorías dividido entre de menos 28 calorías por grado Celsius. Esto nos da un resultado, es decir, una temperatura inicial de 25 grados Celsius. Formalizamos nuestro resultado y lo escribimos en la columna correspondiente, diciendo: la temperatura inicial de la barra es 25 grados Celsius. No olvides que si quieres profundizar respecto al tema, puedes consultar cualquier bibliografía. Yo te recomiendo la que muestro aquí en esta pantalla. Es muy importante que al momento de resolver tus problemas, debes de leer con mucho cuidado los enunciados. Debes de elegir correctamente los datos que se te plantean en el enunciado. Debes de tener mucho cuidado al momento de seleccionar tu calor específico, pero sobre todo cuando sustituyas tus datos. Y después de hacer los despejes correspondientes, sustituyas las unidades correspondientes y no tengas inconsistencia en estas. ¿De acuerdo? Te deseo mucho éxito y que tengas un buen aprendizaje.